Siempre estuvo con el otro cardiólogo hasta que lo estabilizaron. Y aparte se iba usted y se quedaba su asistente. El asistente estrella, ¿no? Ajá. Siempre el asistente estrella ahí. ¿Sentiste que se podía morir en ese momento? En ningún momento mi corazón me dijo que se iba a morir. Yo confiaba mucho en Dios. Entonces dije, si está aquí es por algo. Y sí, todo el tiempo estuve en la capilla. Afortunadamente el hospital tiene la capilla. Y ahí en terapia intensiva, pues de un brinquito yo ya estaba en la capilla. Todo el tiempo me decía, Diosito, Lulú, ven para acá. Y platicaba con él y con la Virgen y lo ponía en manos de Dios. Y entonces yo ya no decía, ojalá que esté bien. Yo le daba gracias a Dios y daba por hecho que iba a estar bien. Y pues al principal que ponía yo en las manos de Dios era usted, porque usted era el que iba a trabajar, sus manos, sus conocimientos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 10º capítulo de Sala de Espera de Cardiac en Vascular. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Gerardo. Lourdes. Bueno, déjenme darle una pequeña introducción. Gerardo es un paciente que sobrevivió a un infarto cerebral y a una arritmia cardíaca. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, doctor. Ahorita bien. Gracias por la aceptación a la invitación. Esperemos que la pasen muy bien el día de hoy y que podamos aprender de ustedes, de cómo son las experiencias que se viven cuando se tiene un paciente enfermo, una persona tan cercana como es un hijo, y también cuál es la experiencia de sobrevivir a un evento en los cuales muchas personas fallecen a una corta edad. Sí, pues la verdad es que es... pues sí, o sea, es como de momento la vida cambia de un día para otro y pues cosas que antes eran como normales o pues sí, naturales, ahora pues cuesta más trabajo, pues no sé, ahorita ya un poquito mejor, ¿verdad? El tema de hablar, pero cuando sales de acá, pues sí es complicado, muy complicado. Es decir, antes de tener este evento, tú tenías una vida normal, hablabas perfectamente, sí. no tenías ninguna dislexia, ningún tipo nada. de ese. No, inclusive yo trabajaba como gerente distrital en una compañía. Y la verdad es que era mucho hablar mucho con la gente, resolver cosas. Entonces, era mucho así, ¿no? Entonces, de repente, a esa pasibilidad ahora, híjole, es complicado, muy complicado. ¿Qué edad tenías cuando te enfermaste? 44 años. 44 Esa años. pausa que haces un poquito es después del evento. Es que cumplí en diciembre. En diciembre cumplí años, entonces fue como de... no me acordaba, pero sí. Ok. ¿Y en qué fecha te enfermaste? El 19 de octubre. 9 de octubre. El 9 de octubre. Ah, qué bueno, mira, tenemos aquí a la mamá, Lulú. Sí, Precisamente por eso invitamos a Lulú, porque ella se acuerda Gracias. muy bien de toda la situación. 9 de octubre. 9 de octubre, doctor. Bienvenida, Lulú. ¿Qué tal? Gracias, doctor. Bien. Qué bueno que aceptaste estar con nosotros. Bueno. Sí. Para contarles esta experiencia a las mamás. Sí. Para que se vaya entendiendo un poquito, cuéntanos tú cómo te enteraste que estaba enfermo Gerardo. Pues, la verdad, mi esposo y yo teníamos gripa ese día, bueno, 2 días antes. No sé si me volvió a dar COVID, si tenía yo influenza, pero estábamos mal. Y ya para que mi esposo se quede en la cama, pero le hablaron del trabajo que tenía que ir a comprar algo para un material que necesitaban sus trabajadores, y se fue. Y pues yo me quedé en casa ahí apapachando la enfermedad, ¿no? Ahí acostada. Y ya como a la hora me habla que se había puesto mal Gerardo. ¿Cómo de qué hora estamos hablando? Como de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Uh-huh. 2 de la tarde. ¿tú todavía estabas enferma? Uh-huh. Sí. ¿Estabas todavía enferma o ya en periodo de convalecencia? No, o sea, la plena enfermedad, o sea, me dolían los huesos, me lloraban los ojos, la nariz, o sea, tenía una gripa tremenda. ¿Y quién te dio la noticia de que estaba enfermo, Gerardo? Mi esposo, por teléfono. Me dijo, ¿sabes qué?
Tani lleva a Gerardo al Mi hospital esposa. porque se puso mal Gerardo y le digo, ¿qué le pasó? Empezó a hablar raro y yo luego supe que era lo que le pasaba. ¿Qué supiste que era? Pues sí sabía que era como un derrame o una embolia, porque no se le entendía lo que decía, eso fue lo que dijo mi esposo. Entonces, bueno, pues me quedé así como en pausa, y pues esperando en la casa, ¿no? Angustiada. Y pues, ¿qué hace uno? Encomendarse a Dios. Entonces, pues ahí empecé a pedirle a Dios que aceptaba lo que Él nos estaba mandando, la prueba que nos estaba mandando, pero que no fuera tan grave, ¿no? Entonces, pues se hicieron todos los trámites en lo que lo llevaron al hospital y mi esposo comenta que llegaron al hospital y pues la aseguradora decía que iba a llegar el neurólogo Neurólogo. hasta las 8 de la noche. De las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Sí, entonces mi esposo les dijo, no, es mucho tiempo, entonces no sé con quién fue a hablar ahí en el hospital y luego ya mandaron al doctor. O sea, tú cuando llegaste ya fue en el servicio de urgencias. No, estaba mi esposo Él era el que estaba y mi nuera. Mi todo. esposo Sí, todos. y mi esposa. Mi Ellos papá y mi esposa. hicieron todo eso y yo pues no sé qué me pasó. Me quedé, o sea, sin mover. Me bloqueé porque había vivido además pues a mis papás con infartos, los dos muy delicados de salud, y todos pensamos que los hijos nos van a ver a nosotros, no nosotros a ellos, ¿no? Entonces, sabía la gravedad. Y pues ya llegó mi esposo por mí y me dijo, a las 8 meten a Gerardo a quirófano porque le van a hacer un cateterismo. Entonces, pues llegó por mí, nos fuimos y pues yo iba rezando todo el tiempo y pues ya después en el camino nos enteramos que ya estaba en el quirófano. Antes de las Lo 8. metieron antes, sí, lo metieron antes y ya cuando llegué, como a los 20 minutos, ya salió el doctor y nos dijo que le habían hecho un cateterismo y que gracias a un medicamento muy, muy agresivo que le habían puesto a Gerardo, pues pudieron controlar el derrame, ¿no? Bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y entonces, pero que estaba bien y que lo podíamos pasar a ver. Entonces, pues cuando entré y le dije hola, me dijo hola. Entonces dije, está bien, está hablando, se mueve. Yo lo esperaba ver así, pues que no me reconociera, que no hablara, que no se pudiera mover, pero se movía. Entonces, pues, no, pues yo dije, ay, no, pues está bien, o sea, va a tener secuelas, pero dentro de todo yo lo veía como bien, ¿no? Ahí tu ánimo cambió mucho. Sí. ¿O aún todavía seguiste triste? No, todavía teníamos que ver qué seguía, ¿no? Tenían que investigar los doctores qué fue lo que le pasó, porque no sabían exactamente qué era lo que tenía. O sea, es decir, él llegó a urgencias, lo atendieron más rápido de lo que estaba planeado, el neurólogo se le llamó más rápido de las 8 de la noche. Sí, no esperamos a que la aseguradora hasta las 8 mandara. ¿Ustedes buscaron al neurólogo? ¿O a través del hospital? Se comunicó mi esposo a la aseguradora y habló con una chica. Podemos decir que aceleró el trámite para que le pudieran mandar al neurólogo. Sí. Y cuando el neurólogo habló con ustedes, lo que les dijo es que había funcionado el medicamento que pusieron. Sí. El cateterismo fue cerebral. Sí, nos dijo que nada más habían llegado hasta el cuello y que ya no había necesidad de llegar al cerebro porque no encontraron ya coágulos. Ya no estaba el coágulo, le pusieron un medicamento para lisar, romper el coágulo intravenoso. Se llama trombolisis cerebral. Eso fue lo que le hicieron a Gerardo. Trombolisis cerebral, que significa un medicamento que se inyecta en las primeras minutos o primeras horas de cuando está instalado el cuadro para disolver ese coágulo y entonces se restablezca la circulación cerebral. Más o menos se tienen 2 horas. Si dentro de las 2 primeras horas no se hace eso, el paciente puede morir o incluso puede quedar con un daño cerebral muy severo. Entonces me imagino que lo hicieron al llegar. Entonces, pero el doctor te dijo, no hay nada ocluido, ya entramos, ya hicimos el cateterismo, sirvió el fármaco
¿Qué sigue ahora? Les dijo que seguía a investigar la causa del de- coágulo que del se fue coágulo, al sí, sí, cerebro. y las secuelas que iba a tener, ¿no? Que ahorita él no podía asegurar nada, pero a ver si podía caminar, a ver si se podía mover, y yo no me había dado cuenta que él me habló, pero no sabía quién era. Yo daba por hecho que sabía que estaba hablando con su Con su mamá, mamá. ¿no? Ok. Sí, me di cuenta hasta el otro día, cuando entré en la mañana, porque pues yo ya me quedé ahí, yo ya no me moví. Yo desde ese día que llegué ya no salí del hospital, los 17 días que él estuvo en terapia ¿Y tu intensiva. enfermedad? ¿Y el dolor de huesos y Bueno, todo? yo decía, me van a cobrar el sillón. Cuando lo dio de alta, ve que volteé y le dije, me van a cobrar el sillón porque ya me lo gasté ahí Ok. acostada. Ahí, Y, esa era mi cama. ok, y vamos a preguntar a Jara, ¿tú te acuerdas de cuando te enfermaste? Estabas en tu trabajo. Estaba yo en la casa Ok. porque había salido bueno, hubo recorte ahí en el trabajo y pues ya, o sea, me tocó salir y pues estábamos viendo, ¿no? Qué se iba a hacer, algún proyecto o si entrar a trabajar a otro lado. Y fuimos a Toluca con unos amigos. Recuerdo que fue el domingo, nos regresamos porque Tani tenía que ir a trabajar y yo tenía mucho sueño. Entonces, pues, bueno, ahora ya lo sé, ¿verdad? Pero en ese momento tenía yo mucho sueño y para mí lo más fácil era pues con dulces. Entonces paré en una tienda y me comí dulces, todo pasó. Llegamos a Puebla, todo bien. Al otro día pues yo estaba con mi hijo, estaba yo cuidándolo y llegó mi suegra. Y yo justamente estábamos viendo como un proyecto no recuerdo de qué era, pero tenemos un proyecto ahí. Recuerdo que todavía hice como una lista de precios o algo así, y iba yo a ir a imprimir algo, y quería yo ir, todavía pensaba ir al mercado, porque como no habíamos hecho súper el día anterior, me fui y quería yo ir al súper, y me iba yo a bañar. Entonces en eso ya llegó mi suegra, estaba cuidando a André, y ya me iba yo a bañarme, y de ahí es todo lo que yo recuerdo. De ahí no recuerdas No nada. recuerdo nada. O sea, inclusive tengo todavía mensajes, tengo nombres las horas en el que guardé un archivo, mensajes de WhatsApp, pero ya de ahí no me acuerdo de nada. Solamente, dice mi suegra, ella sí, bueno, bueno, estaba ahí con el niño y ella escuchaba que yo me estaba quejando, pero dice que pues, igual estaba, no sé, pues ella dijo, pues, no sé, igual y comió algo, no sé, algo así, algo Ok. se pasó mal. Y ya de ahí ya no sé nada hasta que creo que llegó mi esposa, que llegó como a las 2 más o menos, y dice que estaba yo en el baño. ¿Qué estaba haciendo? No sé, no recuerdo. Solo tengo muy vaga memoria de que era como si estuviera en pausa, como cuando va uno a un antro o algo así, y las luces que hace que haga como en pausas. Tengo esos como recuerdos, como que todo se movía así raro. Y ya de ahí dice ella que me encontraron, supongo que yo me iba a meter a bañar o no sé qué hice, la verdad no sé, pero que me encontraron solamente con una playera y con chones. ¿Pero sentado o Acostado, dice. acostado? Dice que estaba yo acostado. Y que de ahí empecé, que le decía a Tani, ¿qué tienes? Y dice que le decía yo, me siento raro, me siento raro, me siento raro, me siento raro. Creo que no quería ponerme unos pantalones, no sé, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero el chiste es que pues, ella nada más creo que agarró una pijama o no sé, lo que tenía yo a la mano y dijo, pues voy al hospital. En ese inter le marcó a mi papá para ver hacia dónde nos íbamos, porque ella pensaba ir bueno, a Otro hospital. otro hospital. Y bueno, en ese momento nosotros teníamos el seguro de gastos médicos. Afortunadamente, en julio renové la Póliza. pólizas y en octubre pasó. O sea, si yo no lo hubiera pagado,
bueno, quién sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, total, llegamos hasta al hospital Betania, y ahí fue donde ya pasó todo lo que ya le contaron. Ok, fíjate que eso es algo muy interesante. O sea, pagaste una póliza, se te iba a vencer y la Ujú. pagaste justo a tiempo. Sí, sí, Y enseguida te pasó este evento. sí. Ok, ese evento fue en tu casa, ahí corren a la ambulancia, llega tu mamá, llega el neurólogo y todo el mundo, me imagino, que llega ahí. Y al final de cuentas, ¿qué pasa después? Eso fue el 9 de octubre y los días que siguen, ¿qué pasó? Pues tenía la presión muy alta Ajá. y y empezó como con taquicardias, ¿no? O sea, se empezó a elevársele mucho la presión. La Y La presión frecuencia. y la sí, frecuencia La cardíaca. frecuencia y la cardíaca. frecuencia cardíaca. Y sí, ya nos dimos cuenta que no podía hablar bien, no se acordaba de cosas. Le comentaba que cuando entré al otro día, pues yo daba por hecho que sabía que era yo, que me reconocía. Yo me sentía feliz porque me reconocía. Entonces cuando le dice a la enfermera, ¿quién es? Y entonces él me veía, y entonces ahí me caí el 20, ¿no? De que pues bien no estaba. Y Ok, entonces, ¿cuántos días pasaron ahí después? no, al otro día, Ajá, pero después tuvo las taquicardias. ¿Y qué pasó con esa taquicardia? pues empezó las pulsaciones a elevarse mucho, ¿Cuántos días estuvo así? pues como 3 días. ¿Intentaron eliminar la Sí, taquicardia? cambiarle medicamentos, y pues el cardiólogo, y hasta que nos dijo, ¿sabe qué? No, necesitamos traer a un especialista que es de lo mejor, y y tenemos que apoyarnos en él porque tiene una arritmia. Y nosotros hasta aquí llegamos, ¿no? Yo como cardiólogo aquí, y me explicó, me dijo, ¿sabe qué? Haga de cuenta que yo soy el plomero, Ok. y el doctor que va a venir, haga de cuenta que es el electricista. Entonces, pero trabajamos juntos. Y entonces nos dijo, confíen en el doctor, es un médico, un especialista de lo mejor, y va a quedar en buenas manos su hijo, y pues adelante. Y ya fue cuando llegó usted, Ok. cuando me dijo que llegó usted a pagar una quemazón. Sí, bueno, para hacer un contexto a los que nos están viendo o escuchando, efectivamente esta enfermedad no se presenta en pacientes tan jóvenes. En medicina es joven dependiendo de la enfermedad. Y esta enfermedad se presenta más en pacientes arriba de 65, 70 años. Entonces, cuando un paciente de 44 años sufre esto, siempre hay que buscar una causa. Entonces, aquí los neurólogos hicieron su trabajo. Él estaba en terapia intensiva, esto que me están platicando, y efectivamente recibo yo una llamada de mi colega cardiólogo que me dice, ¿sabes qué? Sufrió un infarto cerebral, un EBC, ya se le hizo lo neurológico, quedó con algo de secuelas, pero no podemos controlar el corazón. El corazón sigue muy rápido y ya le dimos todos los medicamentos y no se detiene nada. Entonces me mandan los electrocardiogramas, los analizo y entonces digo, esto es algo que no se puede controlar tan fácil, y es que llego yo ahí. Efectivamente, al llegar encontramos una arritmia muy grave. La gravedad de la arritmia era tanto por la frecuencia cardíaca, porque llegaba alrededor de 200 latidos por minuto, incesante, refractaria a todos los tratamientos farmacológicos que existen hasta el momento. Y vaya que el hospital donde fueron cuenta con todos los fármacos, entonces no controlaba la arritmia. ¿Qué pasa cuando una arritmia de esta categoría se manifiesta por varios días? De 9 a 3 días después, o incluso 4 días, el corazón no soporta estar latiendo a 200 latidos por minuto constantemente. Entonces el corazón tiene que bombear. Cuando está tan rápido, a 200 latidos hace esto. Llega un momento en que ya no bombea sangre. Y entonces equivale a prácticamente que se está parando. Y normalmente los medicamentos lo detienen. En su caso, no lo detenían. Entonces sí, por eso lo del incendio. Está un incendio masivo, Sí, sí. difícil, con más de 72 horas sin controlar. Y eso habla de que los órganos, el término en medicina se llama hipoperfusión. Se estaban hipoperfundiendo muy bajo, o sea, no estaba llegando oxígeno a cada uno de sus órganos y empiezan a fallar.
Si de por sí el cerebro ya estaba fallando, empieza a fallar el cerebro, empieza a fallar más el propio corazón, empieza a fallar el intestino, el riñón y todo. Y entonces se empieza a convertir en una falla orgánica múltiple. Entonces había la necesidad de revertir esa arritmia. Y entonces es cuando entramos. Le dije, vamos a entrar a analizar esa arritmia con un estudio electrofisiológico. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuál era la expectativa? Pues usted nos dijo que tenía dos arritmias. Una como que sencilla y otra muy peligrosa, que no era de las más graves, pero sí era delicada. Y que usted confiaba en que le iba usted a operar y que urgía la cirugía y empezar por la arritmia más sencilla. Es correcto. Pues ese fue el proceso que se hizo. Entramos, fuimos por la arritmia más sencilla y ¿qué creen? Cuando llegamos a la sala de hemodinamia, ya la arritmia se había ido, ya no existía. Y las arritmias cuando no se encuentran es más difícil de curarlas. Entonces aún así hicimos un tratamiento empírico. Digo empírico porque hasta que no veamos la arritmia se puede eliminar. Y no tenía la arritmia. Y dije, ¿pero cómo fue que se escondió? ¿Por qué ya no está la arritmia? Y entonces lo sacamos. Y después, unas horas después, vuelve la arritmia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sintieron ustedes cuando Pues la arritmia regresó? Cuando la primera vez que lo operó, y usted está estable, lo voy a dar de alta, y la otra arritmia podemos programarla para dentro de un mes. Y yo decía, no, opérelo de una vez. Yo quería ya, opérelo, ¿no? Porque decía usted que corría el riesgo de que le diera otro infarto, de cómo se aceleraba el corazón, ¿no? Y entonces, pues ya se fue usted y dijo, no, pues ahorita está estable, no sé qué, se fue usted. Y en la noche que se pone mal. Y ahí una angustia espantosa. Ahí Sí. llegó usted, llegó el cardiólogo, estuvieron, no sé si llegaron como a las 7 y se fueron como a las 11 de la noche. Quizás hasta un que poco lo más. estabilizaron. Quizás un poco más, como hasta la 1:30 de la No, mañana. esa fue, no, doctor. La segunda. La segunda, doctor. Okay. Esa sí fue terrible. Ahí sí estuvieron muchas horas y en domingo. Y eso se lo agradezco, no sabe cuánto. Que usted siempre estuvo con el otro cardiólogo hasta que lo estabilizaron. Y aparte se iba usted y se quedaba su asistente. El asistente estrella, ¿no? Siempre el asistente estrella ahí. ¿Sentiste que se podía morir en ese momento? En ningún momento mi corazón me dijo que se iba a morir. Yo confiaba mucho en Dios. Entonces dije, si está aquí es por algo. Y sí, todo el tiempo estuve en la capilla. Afortunadamente el hospital tiene la capilla. Y ahí en terapia intensiva, pasé un brinquito, yo ya estaba en la capilla. Todo el tiempo me decía, Diosito, Lulú, ven para acá. Y platicaba con él y con la Virgen y lo ponía en manos de Dios. Y entonces yo ya no decía, ojalá que esté bien. Yo le daba gracias a Dios y daba por hecho que iba a estar bien. Y pues al principal que ponía yo en las manos de Dios era usted, porque usted era el que iba a trabajar, sus manos, sus conocimientos, ¿no? Entonces, Interesante, vamos a hacer un paréntesis ahí. Fíjense que esta arritmia Gerardo ya la había detectado. Él tenía un reloj inteligente. Entonces cuando yo llegué le dije, ¿qué pasó con esa arritmia? Ya la había detectado. Sí. Y esa arritmia, ¿cómo la habías detectado, Gerardo? En la madrugada me habías comentado. Durmiendo. Normalmente era durmiendo. Justamente por el trabajo que le decía que era muy demandante. Me pasaba a veces que cuando iba yo de una tienda a otra, llegaba yo, para llegar a la tienda me costaba mucho, o sea, se me cerraban los ojos. Entonces lo que hacía es que llegaba yo al estacionamiento y decía 5 minutos, ¿no? Según yo. Y me dormía y durmiendo sonaba el reloj y decía que tenía frecuencia arriba de 185
sostenida, creo que por 30 minutos, una cosa así. Esos son los avisos que manda. Y yo, o sea, la apagaba y seguía durmiendo. Y volvía a sonar y así. Y ya. Y en las noches también, de repente, en las madrugadas también me pasaba. Bueno, no tanto porque sí que dejaba el reloj a un lado, pero sí cuando iba yo manejando, bueno, cuando estaba en el estacionamiento, sí pasaba eso. O sea, cuando hablabas de dormir, Dormir. era porque estabas durmiendo en la tienda. No, o sea, en el estacionamiento, Entonces, en el coche. ajá, porque ya no llegaba, o sea, ya estaba muy cansado. Porque pues, me imagino que ya traía el corazón, traía Efectivamente, con este cosas. corazón ya estaba enfermo desde antes. Ya Sí. estaba generando, nada más que era una forma intermitente. Y obviamente nunca fuiste al hospital No. porque, no sé, no confiabas mucho en el aparato. ¿Por qué no ibas al hospital? ¿Por qué no ibas al doctor cuando tenías ese aviso ahí? No sé, o sea, yo creo, yo pensaba que, pues, está mal. No sirve, ¿no? Mala no tecnología. sirve, no marca nada, no marca nada. Pero no, sí, la verdad es que sí. Ya ahorita ya le hago mucho caso. Ya les Ya mucho le hago. caso ahora. Bueno, vean, cuando tengan un reloj inteligente y detecte que tenga arritmias, vayan a que le tomen un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque esa arritmia justamente es la que encontramos. Y efectivamente, dos arritmias, una generaba la otra. Una que era tan rápida hacía que se generaba la otra. Pero la arritmia aquí tenía dos factores de gravedad. Uno, que esa arritmia que este hombre tiene o tenía en ese momento produce coágulos. Sí. Hace que el corazón se contraiga en forma irregular y el flujo sanguíneo, que debe ser laminar, se hace turbulento, chocan las plaquetas unas con otras, se precipitan, forman coágulos y el corazón los lanza a cualquier parte, al cerebro, a una mano, a una pierna, a un riñón, a cualquier lugar lo puede lanzar ese coágulo. Entonces es una de las arritmias, la segunda más peligrosa, dijera yo, tanto por su comportamiento de rapidez como por la capacidad de producir coágulos. Entonces, cuando se tiene una arritmia de esa capacidad o de esa intensidad o de esas características, es importante acudir inmediatamente a que se tome un electrocardiograma y poder identificar la arritmia. Esa fue la causa de que se ha ido el coágulo al cerebro. Sí. Perdón que lo interrumpa, doctor. Algo muy importante que se nos está olvidando, que estando Gerardo en terapia intensiva, él no sentía la arritmia, ¿se acuerda? Sí. Y no se daba cuenta que tenía la presión alta, por eso no le hacía caso al reloj, porque él no tenía síntomas. Sí, y usted me decía, es que vea la pantalla, vea esa arritmia, vea la presión, y el hombre está como si nada. No se daba cuenta, no sentía nada. Específicamente ahí parecía que no tuviera nada, pero ya contando su historia, sí tenía, le daba sueño y se dormía pero no le en daba el importancia, estacionamiento. pensaba que estaba cansado. Lo que le dio la importancia fue la embolia cerebral. Cuando se va el coágulo al cerebro y entonces él empieza así a desconectarse todo el software cerebral y ya no decir nada coordinado, entonces dijeron, esto está mal, y entonces lo llevan al hospital. Entonces este tipo de arritmias hay que evitar que produzcan coágulos llevándolos inmediatamente. No cuando está la complicación mayor, en este caso como es el cerebro. Bueno, pero ustedes no saben medicina. Para eso este programa, para la gente que lo pueda estar viendo o escuchando, que pueda identificar que en ese momento hay que ir. Que ponga atención. A poner atención, a tomar un electrocardiograma. Y más ahora que se cuenta con estos dispositivos. Que no es de adorno, doctor. No, es que se cuenta con estos dispositivos electrónicos que avisan y han cambiado el pronóstico de las arritmias en los últimos más o menos 10 años. Han cambiado muchísimo. De ahí para atrás no se detectaban. Esta arritmia que él tenía efectivamente puede ser asintomática. Puede que el paciente aparentemente no sienta nada, aunque lo siente pero no identifica, porque no es como cuando te duele el apéndice. Es el dolor te lleva al hospital. O la vesícula, el dolor te lleva al hospital. Aquí no, hasta que viene una complicación severa o que te desmayas o que te da una embolia. Entonces, este caso tiene muchas características de importancia, desde la arritmia, cómo la identificó, la arritmia que sí le daba sueño, que por eso se tenía que dormir quizás hasta que pasaba el evento y lo dejaba muy cansado. Porque la tercera causa que les tengo que decir es que de tan rápido que estaba su corazón, ese corazón se empezó a hacer muy grande y se empezó a dilatar. Entonces, cuando lo metimos la segunda vez, lo metimos en unas condiciones muy urgentes. Que ya no pudo usted esperar. La cirugía estaba programada más o menos para 8 horas
Le dijimos, yo creo que nos va a tardar como 8 horas corrigiendo todos los cortocircuitos. ¿En cuánto tiempo salimos? 2 ¿no? horas, doctor. ¿Qué sintió usted cuando vio que salimos en 2 horas? Cuando me dijeron que lo habían, usted me dijo, nos vemos dentro de 8 horas. Y pues bueno, yo estaba en la capilla, ¿no? Y cuando entran y me dicen, ya sacaron a Gerardo del quirófano, dije, esto no está bien. Algo pasó. Afortunadamente no lo vi cuando pasó, ya iba intubado y pues ahí me desplomé, doctor. Sabía que ya estaba muy grave. Ahí sí estuvo muy grave, muy grave. Me fui a la capilla porque no quería asustar a los pacientes que tienen a sus enfermos en terapia. Y me temblaba todo, doctor. Toda temblaba yo las manos, y lloraba y me acordaba de mis papás, ¿no? Y entonces, pues, uno como padre piensa que los hijos nos van a meter a nosotros a terapia intensiva y nos van a ver ellos, pero no unos padres ver a su hijo en terapia intensiva. Digo, porque para la edad que yo tengo, pues era para que él me viera a mí, no yo a él. Entonces, pues ya me explicó usted que lo había sacado porque se había puesto mal en el quirófano y decidió usted pues, sacarlo, ¿no? Sí, efectivamente, déjenme decirles qué pasó ahí. El corazón ya estaba tan lastimado que nosotros íbamos a corregir todos los aspectos que tenía mal, pero justamente estando ahí, de repente se empezó a poner más mal. O sea, ahora sí que empeoró, que fue necesario intubarlo. Y una vez que un paciente ya cae en intubación, en una característica de esa categoría, es muy peligroso seguir. Entonces, ¿qué hicimos? Gracias a la tecnología que teníamos ahí, teníamos todos los equipos de mapeo tridimensional. Yo recuerdo el caso de Gerardo, la verdad, yo les puedo decir que nosotros somos médicos, somos científicos en ese aspecto, pero también tenemos esa sensibilidad humana y también de ese poder divino. Cuando yo vi que se puso tan mal y que el anestesiólogo también lo vi que ya estaba desequilibrado por lo mal que estaba Gerardo y que lo requirió entubar, yo pensé dos cosas. Yo le puedo sanar todo el corazón ahorita, pero no voy a tener el resto de órganos. O le elimino la arritmia en este momento y dejo la segunda para otro tiempo. Y gracias a la tecnología y ese poder que existe en los quirófanos, porque yo creo que sí hay poder ahí, sí hay fuerzas que nos ayudan, creo que la arritmia se la quité como en 5 minutos, porque fue casi cuando iba empezando. Esas 2 horas que tú me dices, Lulú, Sí, no fueron de intervención. Esas 2 horas fueron de preparación, sí, me porque imagino. para curar estas taquicardias hay que poner muchísimos monitores, muchísimos parches, es todo un escenario con ingenieros, hay muchos ingenieros allá adentro, es una tecnología así casi como si estuvieras en el espacio, Sí, sí. todo el corazón lo jalamos a unas computadoras y operamos a través de computadoras. Yo no lo veo a él, yo estoy operando, moviendo mis manos a Claro. través de catéteres, pero viendo las computadoras. Entonces, esto fue casi cuando iba yo empezando. Al empezar ya a operar como tal, pero ya tenía toda la instalación, todas las redes, como una red satelital en su cuerpo que me jala todas las imágenes a la computadora. Entonces, cuando vi que estaba tan grave, dije, vamos directo a donde está la arritmia y entonces ahí la eliminamos. Fue en cuestión de 5 a 10 minutos que logramos eliminarla y obviamente como ya estaba muy mal salió intubado, Sí, sí. pero ya no tenía la arritmia. Sí. Y gracias a Dios no lo vi, dice mi amiga. Qué bueno que no lo vistes, porque ella se impresionó y que no es su hijo. Entonces, no, pues la verdad estuve muy, muy mal y pues más o menos ese día estuvo estable. Al otro día, fue domingo, me fui a bañar, regresé y cuando regreso ya estaba usted con el cardiólogo, que se había puesto muy mal, Gerardo. Claro, porque faltaba la otra parte. Sin embargo, sí nos dio la oportunidad de que él se recuperara y como ya habíamos eliminado una parte de la arritmia, ya nos dio permiso el mismo corazón y su cuerpo de utilizar fármacos que ahora sí pudieron controlar la arritmia. Y Sí, pero entonces, esa vez, doctor, tiene usted que decir que fueron muchas horas. Llegó usted a las 7 y se fueron a la 1:30 de la mañana
y no se separaron de mi hijo hasta que lo dejaron estable. Y Bueno. mientras yo fuera, nada más estaba en terapia Gerardo y una señora ya grande, y las sobrinas pues estaban muy tranquilas, ¿no? Y yo, bueno, ese pasillo de donde está la capilla, no sabe cuánto lo recorrí, no sé cuántos kilómetros caminé, y rogándole a Dios pues que salvara a mi hijo, que estuviera bien, que cuando usted saliera me dijera, está bien, que no me dijera lo que no quería yo escuchar. Ya sucedió, se fue de alta, logramos egresarlo, se mejoró, ya pudimos controlar la arritmia con fármacos también, lo dimos de alta, lo metimos a un programa de rehabilitación cardiopulmonar y después le hicimos la tercera intervención. Sí. Y en esa tercera intervención, ¿se acuerdan de la fecha? No, pues estaba súper bien. 17 de febrero, creo, marzo, algo así. Pero en ese momento ya lo metimos, ya programado, ya estabilizado, encontramos que había bajado de peso también, porque acuérdense que ya tenía estuvo en la unos buenos rehabilitación en las- cardiopulmonar y entonces le pudimos curar la arritmia. Y de ahí para acá, ¿cómo ha sido tu vida, Gerardo? Pues realmente, pues ahorita ya puedo, pues ya vivir normal, perdón, normal. La verdad creo que con todas las rehabilitaciones que tuve por el tema de ¿cómo se llama? Bueno, con lo que me pusieron ustedes de pues, ejercicios y caminar y todo eso, la verdad es que ayudó mucho. La verdad es que con la primera sesión que yo tuve, que fue el día 1, después de haber salido del hospital, pues la verdad es que salí, pues no podía caminar. Perdón. Ay, perdón. Sí, adelante, adelante. Y pues sí, o sea, es lo que yo decía, o sea, hay cosas que uno hace o sea, no sé, caminar. Lo que pasa es que cuando él sale del hospital, pues una cosa es que lo dan de alta y luego ya la rehabilitación cuando llega uno a la casa para atenderlo. Él sale el jueves y el sábado lo citaron para la terapia cardiopulmonar. Y entonces llega Milton antes de que lo den de alta y nuestra angustia era que nos íbamos a quedar solos. No había quien me ayudara porque pues todos tienen su vida, ¿no? Y entonces me decía, mamá, no me vas a poder aguantar, no me vas a poder ayudar. Pero Milton nos pidió la andadera y le explicó cómo usarla y vimos que pues, se nos abrieron las puertas del cielo porque él ya podía yo ayudarlo, ¿no? Podíamos estar solos en la casa para que yo lo atendiera. Y fue mi cuñado y se tardó 3/4 de hora en bajar la escalera de la casa. Y él caminaba así muy, muy lento. Llegó en silla de ruedas. Después, gracias a esas terapias de Hamilton, pues él fue mejorando y dejó la andadera a los 15 días. No, menos, como en 4 días. Como a los 8 días, ¿no? Ya no llevamos la andadera. Le pidió el bastón. Y ese sí duraste como 3 semanas con el bastón, porque no quería dejarlo porque se sentía seguro con él. Y ya después le dijo Milton, no, ya, el bastón. Y eso pues ayudaron mucho las rehabilitaciones. ¿Nos podrías decir quién es Milton? Lulu. Lo que conozcas de Milton. Pues es un chico que sabe su trabajo, ¿no? También anda muy, muy acelerado, ¿no? Tiene muchos pacientes y también le agradezco porque está tan ocupado que llegó y nos ayudó para que saliera Gerardo del hospital, ¿no? Pudiéramos, por lo menos, que lo pudiera yo atender, ¿no? Entonces, pues sí nos ayudó mucho y pues yo veía cómo iba mejorando, ¿no? Con las terapias cardiopulmonares, ¿no? Yo iba viendo el progreso
en Gerardo. Sí, Milton es nuestro rehabilitador cardiopulmonar Ujú. de nuestro centro Cardiac and Vascular, que es donde estaba Gerardo, y efectivamente es una persona muy capaz y gracias a él también su colaboración desde el hospital e Desde el incluso hospital. Sí, después de que sí. salen, se egresan, no es sales y ya caminas, y menos en este caso, ya incorpórate a tu trabajo, y su apoyo de él es muy importante y ha sacado a muchos pacientes nuestros adelante. Entonces sí, es una parte importante. Milton, gracias por la colaboración que haces Muchas en gracias, nuestro Milton. centro. Ay, agradecida infinitamente por todo lo que ayudó a Gerardo. Es más, cuando lo dio de alta, pues agradecidísima con él. Y bueno, déjenme decirles también que Lulú, la mamá de Gerardo, no se despegó del hospital. No, 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 Estuvo doctor. todos los días ahí, dormía prácticamente, no hacía más. Yo decía, esta señora, ¿qué está haciendo aquí? Vas a descansar, pero ella no se iba. Entonces, cómo el amor de una madre por un hijo le hace ir aún con gripa, aún con dolores musculares y estar ahí. No sé en qué momento se le olvidó que tenía gripa. Me tomé un Y té y se me constipó el catarro, estaba ronca. Afortunadamente no se dieron cuenta en el hospital que estaba enferma por el cubrebocas. Eso le di gracias a Dios, el cubrebocas todo el tiempo lo teníamos porque pues era reglamentario. Y nadie se dio cuenta que estaba yo enferma. y Pero se me tampoco olvidó la dijiste. enfermedad. Se te Ni me olvidó. acordé. Ni me acordé que estaba enferma. Bueno, después vino una tercera intervención, ya programada, ya rehabilitado, ya caminando, Sí, ya comiendo, bajado de peso, porque él tenía mucho más peso que mucho ahora. peso. Sí, sí. Y esa intervención fue totalmente exitosa y de ahí para acá Gerardo está estable. Podemos decir incluso que está curado del corazón. La posibilidad de regresión de la arritmia es menos del 5%, de acuerdo al tratamiento que se le hizo. Y bueno, esperemos que nunca más regrese esta arritmia y que Gerardo siga estando con nosotros. Eh, Aún pequeñas secuelas para poder integrar palabras, Un para poquito. poder Sí, todavía. expresar esa parte de lo que él quiere decir, todavía se le dificulta un poquito, pero también eso con la rehabilitación, Sí. pues digamos, neurológica, cada día se tiene que mejorar, las neuronas tienen la capacidad también de Y gracias a, perdón que lo hipertrabajar. interrumpa, doctor, gracias a esa intervención yo le dije que lo veía, que hablaba más fluido. Ya no se quedaba así Sí, y podía pronunciar algunas palabras y la ya. tercera intervención fue totalmente, ahora sí, eliminar todos los cortocircuitos que había ahí. Teníamos ya un paciente estable, recuperado, y aunque encontramos la arritmia, y ahora sí la encontramos, ahí estaba, y pudimos eliminarla. Y gracias a eso, pues Gerardo está aquí con nosotros ahora y nos da muchísimo gusto que él sea uno de los sobrevivientes. Por eso digo sobreviviente, porque realmente Es un milagro. es un milagro y el tratamiento que le ofrecieron en el hospital, en el servicio de urgencias, fue de excelencia. El tratamiento que le pusieron trombolítico fue de excelencia. Si no, quizás ni siquiera nos hubieran llamado a nosotros porque él hubiera tenido una complicación más grave cerebral. Exacto. Déjenme decirles que este hospital fue el Hospital Betania, Betania. Cristos Muguerza. ¿Cómo sintieron para terminar la atención del servicio de enfermería de los médicos ahí? No, muy bien, doctor. Los intensivistas se portaron de maravilla. Tengo un hijo que está fuera del país y cuando el doctor vio que estaba hablando conmigo preguntando por su hermano, cuando vio de dónde era la llamada, me dijo, permítame. Y él le empezó a explicar a mi hijo todo. Y entonces me decía, que hable a las 2 para que él escuche lo que les voy a decir, para que él también esté tranquilo. Y se portaron de maravilla. No, el hospital, cuando tiene una pena tan grande, lo hacen sentirse como en casa, ¿no? Todo el mundo se preocupa por nosotros, hasta del que trapea, el vigilante, señora, tiene una almohada, no le dejaron cobertor, ven cómo lo hacen, lo consiguen, porque pues, cuando él se enfermó pues, estaba lloviendo, hacía mucho frío, y no los doctores, las enfermeras, no tengo nada que decir. Los camilleros. Los también. camilleros, no. Palomita, para que sus mujeres. 10. Ok, Y 10. no es la primera vez que estamos en este hospital. Yo ya pasé por allá también. Y me han tratado de maravilla. O sea, y ahora con mi hijo, pues más agradecida, ¿no? Perfecto. Bueno, por cuestiones de tiempo, que nos gustaría platicar mucho más con ustedes. Gracias por acudir. Me gustaría, Gerardo, ¿qué mensaje le darías con esto? ¿Le dejarías al público
a esas personas que no se han enfermado y que utilizan los relojes o que ya se enfermaron y que aún no están al 100? ¿Qué mensaje les darías de tu experiencia? Pues mira, Mirando, pero lo más importante es, o sea, sí, los relojes, todo eso o sea, sí usan, sí sirven, sí te dan un aviso, pero también lo más importante es el tema de estarse checando, porque no solamente es el tema de que un reloj te avise, sino también pues tener una vida pues, saludable, ¿no? Porque pues uno da por hecho que pues puede uno, pues, que uno está bien y crees que, pues, que sí estás pasado de peso, pero lo ves como algo normal, ¿no? Y dices, bueno, yo sigo viviendo y con el estrés y lo que sea, pero justamente pasa algo que te dice hasta aquí, ¿no? Hasta aquí y tienes que seguir, tienes que parar para pues darte cuenta que pues hay cosas más importantes pues que pues que pues que poder vivir, ¿no? Entonces la verdad es que creo que es importante estarse checando, no hacer caso omiso de cualquier aviso. O sea, la verdad es que eh, bueno, a partir de lo que a mí me pasó, creo que también empiezo con mi hermano, ¿no? Así de, oye, pues estás bien del corazón, hazte un electro, análisis, bla, bla, bla. Y con la gente que veo, pues que está también, pues como pasada de peso, pues igual, y digo, con la que tengo confianza, ¿no? Pero sí es como de, o sea, igual, oye, pues no te ha pasado esto, no sientes esto. La verdad es que creo que sí es importante, ¿no? Hacerle caso al cuerpo, ¿no? El cuerpo te empieza a gritar que está pasando algo y uno lo da por hecho. gracias, Gerardo. Lulú, ¿qué nos puedes dejar de mensaje? Pues decirle a todos estos jóvenes que les hagan caso a su mamá cuando les dice que cuiden su alimentación, que bajen de peso, que hagan ejercicio. Escúchenlas, porque no nos hacen caso y por algo se los decimos. Yo a Gerardo le decía que tenía que cuidarse mucho porque tiene los antecedentes de mis papás, que estaban enfermos del corazón, y que él tenía que cuidarse el doble. Y entonces, pues ese sería mi mensaje para, para los jóvenes, ¿no? Que vivan sanamente. Y también lo que quería decir, que algo importante, que dijo usted que también si roncaban. Tengo un hijo que roncaba mucho. Gerardo sí roncaba, pero no tanto. Pero el otro hijo sí roncaba mucho. Y entonces se empezó a atender, doctor. Y también acabamos de rescatarlo también. Ya tiene su tratamiento, porque también ese es otro síntoma, ¿verdad, doctor? Efectivamente, el ronquido habla también de que puede haber ese tipo de arritmias. Y lo damos Y por normal. lo puede El que la predisponer. gente, pues ronca. Es más, vamos a los consultorios y la gente se queda dormida y empieza a roncar. Y ahora digo, no, está delicado. Y es el que lleva al paciente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. También agradecerle a su esposa, Gerardo, Sí, claro. que ella, pues por cuestiones de trabajo, ahora sí que fue la que tuvo que trabajar y nos ayudó muchísimo en los informes para los seguros, para que pudiera proceder y todo. Y bueno, también ese gran apoyo de su esposa, que también al cuidado del niño en casa y todo. Y Sí, claro. te mandamos un saludo para ti y gracias también por apoyarnos. Quiero decirles que esperemos que se suscriban al canal, tenemos más programas, háganos preguntas de lo que ustedes consideren que es importante y se las vamos a contestar en cualquier momento. Termino deseándoles lo mejor, resumiendo, cuidarse, hacerle caso al cuerpo. Cuando te está avisando, quiere decir que algo viene, entonces ve y atiéndete. Y como siempre, terminamos con nuestra frase, helping people for a better life. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, luego, hasta luego, gracias. gracias.